Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de secundaria. Investigas con Yamile. Preguntas con Yamile. Averiguar con Yamile. Descubrir con Yamile. Aprender. Aprendemos juntos con Yamile. Hoy empezamos con energía y nos preparamos para hacer ejercicios. Te veo bastante preparada. Así es. Hoy tenemos planeado continuar la investigación para usar la matemática y potenciar al máximo nuestras capacidades para ejercitarnos. Ejercicios con la mente para elaborar ejercicios con el cuerpo. Intrigante. Así es. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Ahora sí, a iniciar nuestra investigación. Te veo emocionada hoy. Así es, Gugliana. Lo que pasa es que me puse a pensar en la cantidad de tiempo que estoy pasando dentro de casa desde que empezó la pandemia. Hoy pensaba tomar un camino un poquito distinto. Estuve pensando en cómo no siempre tenemos un área que parezca adecuada para hacer ejercicios. Por ejemplo, seguro que a muchas y muchos alguna vez nuestras mamás nos han dicho que no juguemos pelota en casa. Por eso pensé que sería útil aplicar algunas de las teorías matemáticas que hemos ido aprendiendo para responder lo siguiente. ¿Cómo podemos reconocer las superficies que son espaciosas para hacer ejercicios? ¿Qué pasa? Entiendo tu motivación. Solo pienso que a tu investigación podría servirle un título menos coloquial. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuál? Para asociarla con las matemáticas, propondría ¿Cómo interpretamos la gráfica de la función cuadrática para determinar el área máxima de una superficie para realizar actividades físicas? Está bien, genial. Entonces, la investigación de hoy es la siguiente. ¿Cómo interpretamos la gráfica de la función cuadrática para determinar el área máxima de una superficie para realizar actividades físicas? Perfecto. ¿Cómo iniciamos la investigación? Creo que lo mejor sería recapitular las cosas que aprendimos. Veamos. Recuerdo que nos ayudaron a María, José y a mí a obtener las dimensiones de un espacio rectangular que podíamos delimitar con una cuerda de 20 metros y la cual debería tener la máxima área para que podamos realizar nuestras actividades físicas. Para esto recurrimos a las funciones cuadráticas. ¿Cómo eran? Las funciones cuadráticas se definen de la siguiente manera. Una función cuadrática tiene la forma f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde los coeficientes a, b y c son números reales y a es diferente de 0. Este tipo de presentación es llamada forma general. Cuando decimos números reales, nos referimos a fracciones, decimales, enteros negativos y enteros positivos, ¿cierto? Correcto. Por otro lado, identificamos la variable independiente x y la variable dependiente y, la cual representa a la expresión f de x, ya que sus valores están en función del valor que toma la variable independiente x. Eso quiere decir que cuando hablamos de función cuadrática tenemos dos variables, una independiente que es x y otra dependiente que es y. Así es. Por último, podemos recordar que la gráfica de una función cuadrática se denomina parábola. Además, los valores del eje x corresponden a la
ancho de nuestra superficie rectangular y los valores del eje Y a los valores del área de dicha superficie. ¡Genial! Ya lo recuerdo. Gracias, Googleana. Ahora necesitamos profundizar el estudio sobre la gráfica y cómo ésta se relaciona con la solución de un problema. Quizás podamos comunicarnos con alguien experto en estos temas. Ya estoy un paso adelante, Yamile, comunicándonos con nuestro profesor, estableciendo el enlace, proyectando videollamada. Hola, Yamile. Hola, Googleana. Hola, profesor Emerson. Te veo lista para hacer ejercicios. Dime en qué te puedo ayudar. Recuerda que mi especialidad son las matemáticas. Sí, lo sabemos. De hecho, hoy estamos investigando cómo usar las matemáticas para determinar el área en la que podamos ejercitarnos. Pero mediante una gráfica, o como dice Googleana, queremos saber cómo interpretar la información que contiene la gráfica de una función cuadrática para determinar el área máxima de una superficie. Vaya, te entiendo muy bien, Yamile. A ver, vayamos poco a poco. Para llegar a interpretar la información de la gráfica, primero debemos conocer los elementos y las características de la gráfica. Para ello, es necesario tener la expresión de la función cuadrática. ¿Tienes la función cuadrática? Le comento, en el programa anterior nos ayudaron a calcular el área máxima de una superficie rectangular, la cual llegamos a representar algebraicamente mediante esta función cuadrática. La función cuadrática que determinamos fue f de x igual a menos 2x al cuadrado más 20x. Esto tomando en cuenta que x es la variable independiente y representa el valor del ancho de la superficie rectangular, mientras que f de x es la variable dependiente y representa los valores que va tomando el área de la superficie. Muy bien. Entonces, a partir de esta expresión de la función, vamos a representar la gráfica paso a paso, empleando y conociendo los elementos que contiene. Profesor, en nuestra investigación anterior ya graficamos la función, pero no llegamos a conocer estos elementos que usted menciona. No te preocupes. Como dije, iremos paso por paso. Representaremos la gráfica a partir de su expresión algebraica y empleando elementos. Para esto necesitamos lápiz y papel. ¡Genial! Aquí tengo a la mano, siempre lista para cualquier investigación. ¿Qué tal si nos tomamos un breve descanso aquí antes de empezar? Genial. Así nuestras amigas y amigos alrededor del Perú también pueden conseguir papel y lápiz si los necesitan. Entonces, ya volvemos con más Aprendo en Casa. Estamos de vuelta en Aprende en Casa. Hoy investigamos acerca de ¿Cómo interpretamos la gráfica de la función cuadrática para determinar el área máxima de una superficie para realizar actividades físicas? eso. Antes de la pausa nos quedamos con el profesor a punto de explicarnos cómo proceder con la elaboración de gráficos e interpretarlos usando lápiz y papel. ¿Materiales listos? ¿Todo listo entonces? El primer elemento que vamos a conocer es el vértice V, el cual está representado por las coordenadas h, k. Este vértice es el punto máximo o mínimo de la gráfica de la función. Fijémonos, el punto más alto representa el vértice, que simbolizamos como V, H, K. Para determinar las coordenadas de este punto, utilizaremos la siguiente expresión por cada variable. Para hallar el valor de H, usaremos la expresión H es igual a menos B sobre 2A, donde A y B son los coeficientes. Para hallar K, usaremos K es igual función de H,
Es decir, solo debemos reemplazar en la función cuadrática al valor que nos resulte en h. ¿Podemos volver a repetir cómo se halla acá? Me confundí un poco. Claro, Yamile, no hay problema. Te lo explico. Suponiendo que h nos resulte 10, para hallar k, solo debemos reemplazar h en nuestra función, considerando que a cambio de x irá el valor que nos resultó en h. Ya veo, entonces podemos hacer lo mismo en nuestro caso. Lo primero es identificar los valores de b y a. Para ello, recurrimos a la función cuadrática y revisamos los coeficientes de la función. Nuestra función es esta. F de x igual a menos 2x al cuadrado más 20x. Y allí identificamos a y b. Googleana, ¿nos hace los honores? Por supuesto, A es igual a menos 2, B es igual a 20. Gracias, Googleana. Ahora sí, Yamile, podemos continuar. Vamos a reemplazar los valores de a y b para calcular h. Sabemos que h es igual a menos b sobre 2a. Reemplazamos los valores de a y b en la expresión y obtendremos que h es igual a menos 20 sobre 2 por menos 2. ¿Quieres seguir? Entonces, h es igual a menos 20 sobre menos 4, que resultó de la multiplicación de 2 por menos 2. Finalmente, h es igual a 5, que resultó de dividir menos 20 entre menos 4. Impresionante, Yamile. ¡Ay, lo estamos logrando! Ahora solo falta que reemplacemos los valores en k. Obtendremos que k es igual a la función menos b sobre 2a. Reemplazamos los valores, k es igual a la función f de 5, que es igual a menos 2 que multiplica a 5 al cuadrado más 20 que multiplica a 5. Al operar, obtendremos que k es igual a menos 2 por 25 más 100. Entonces k es igual a menos 50, que resultó de la multiplicación de menos 2 por 25 más 100. Por lo tanto, k es igual a más 50, que resulta de operar menos 50 más 100. ¡Uf! Muy bien, Yamile. Ahora que ya tenemos el vértice de nuestra parábola, podemos ir ubicándolo en el sistema cartesiano. Luego iremos completando con otros elementos y así llegaremos a graficar la función. Proyectando gráfica. Observemos muy bien las gráficas. Primero, centremos la mirada en las funciones f de x es igual a más x al cuadrado, la cual está de color verde. Tómense un tiempo. Ahora nos fijamos en la segunda gráfica de color rojo, la cual corresponde a la función g de x igual a menos x al cuadrado. También tómense un tiempo. Bien, ¿por qué creen que las gráficas de las funciones se abren para arriba o para abajo? Profesor, yo me he fijado en las expresiones algebraicas de cada función. Veo que para la función f de x, el coeficiente que acompaña a x al cuadrado es 1 positivo y su gráfica se abre hacia arriba, y para la función g de x, el coeficiente que acompaña a x al cuadrado es 1 negativo y la gráfica se abre hacia abajo. ¿Será entonces que la abertura de la gráfica dependerá del signo que tomó el coeficiente a que acompaña a x al cuadrado? Muy bien, Yamile. Veo que has logrado identificar esta diferencia. Para contestar tu pregunta, el signo que acompaña al coeficiente del término cuadrático sí tiene que ver con la abertura de la parábola. El término cuadrático. Como vemos en nuestros ejemplos, analizamos el signo que acompaña al coeficiente del término cuadrático. En este caso, la variable x al cuadrado. Con todo lo dialogado, podemos concluir que si a es mayor que 0, quiere decir positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba. Si a es menor que 0, es decir, negativo, la parábola se abre hacia abajo. Observamos que a es igual a menos 2, entonces es menor que 0. Por lo tanto, nuestra parábola se abrirá hacia abajo. Excelente trabajo, Yamile. Logramos determinar hacia dónde abrirá la parábola. ¡Yeah! Ahora vamos a conocer otro elemento que se considera al representar una parábola.
Se trata de los cortes o interceptos con los ejes cartesianos, es decir, aquellos puntos de intersección entre la parábola y los ejes del sistema cartesiano. Empezamos con el corte en el eje Y, es decir, buscaremos el punto de corte entre la gráfica y el eje Y. Para ello, en la función cuadrática le daremos el valor de 0 a x. Reemplazando, tenemos f de 0 igual a menos 2 que multiplica a 0 al cuadrado, lo que da como resultado 0 más 20 que multiplica a 0, que da como resultado 0. Por lo tanto, f de 0 es igual a 0. Entonces, la gráfica corta al eje Y en las coordenadas 0,0, quiere decir en el origen del eje de coordenadas. Así es, Yamile. Muy interesante, profesor. Juliana, ahora puedes colocar ese punto mencionado en nuestra gráfica. Procediendo a colocar el punto. Abrimos nuestro archivo y ubicamos el punto 0,0. Listo, Yamile. Veo que ya tenemos dos puntos de nuestra gráfica, el vértice V y el punto A 0,0. Continuamos con el corte con eje X. Para ello, hacemos Y igual a 0. Es decir, f de x será igual a 0. Entonces, igualando a 0 la función, obtenemos 0 igual menos 2x al cuadrado más 20x. Así es. Ahora, para resolver, aplicaremos la factorización en el segundo miembro. Extraemos como factor común a menos 2x y obtenemos 0 es igual a menos 2x que multiplica a x menos 10. En esta igualdad, por propiedad, se tiene dos factores. El primer factor es 0 igual a menos 2x y el segundo factor de 0 igual a x menos 10. Resolviendo, obtendremos para el primer caso 0 igual a x y para el segundo 10 es igual a x. Entonces, quiere decir que cuando y es igual a 0, x puede ser 0 o 10. De manera que la gráfica corta al eje x en dos puntos, 0,0 y 10,0. ¡Estamos avanzando! Juliana, por favor, coloca estos dos puntos en nuestra gráfica. De inmediato. Listo, Yamile. Ya tenemos 3 puntos de nuestra gráfica, ya que uno de ellos es el mismo para el eje de las abscisas y el eje de coordenadas. ¡Excelente! Ahora conoceremos las características del eje de simetría, que es otro de los elementos de la parábola. He encontrado información sobre el eje de simetría. Dice, es la recta paralela al eje Y que pasa por el vértice de la parábola. Efectivamente, Juliana. Entonces, manos a la obra. Este será nuestro cuarto paso. Determinamos y trazamos el eje de simetría. Para ello, desde el vértice que tiene como coordenada 5,50, trazamos una recta paralela al eje Y, partiendo del punto. Entonces, el eje de simetría será la recta x igual 5. Profesor, me he dado cuenta de que los puntos de corte en el eje X, 0,0 y 10,0, tienen la misma distancia que el eje de simetría, 5 unidades. Efectivamente, Yamile. Vamos a emplear ese criterio para representar un punto de la parábola y su punto simétrico. Si asignamos a x el valor de 2 y lo reemplazamos en la función f de x igual a menos 2x cuadrado más 20x, obtendremos que f de x resulta 32, es decir, y igual a 32. Entonces, al relacionar los valores, tendremos el punto f es 2,32 que pertenece a la parábola. Ahora vamos a hallar su punto simétrico.
Juliana, por favor, indica en el sistema cartesiano el punto F 2,32. De inmediato. En X se tienen 2 unidades y en Y 32. ¡Listo! Fíjense, si nos ubicamos en el punto 2 del eje X, tenemos que hay una distancia de 3 unidades hasta el eje de simetría. Entonces, el punto simétrico en el eje X a 3 unidades a la derecha del eje de simetría, lo cual resulta 8. Ahora, en el eje Y le corresponde el valor de 32. Por lo tanto, el punto simétrico de F 2,32 es el punto G 8,32. Profesor, en nuestro sistema de eje cartesiano tenemos en total 5 puntos. Gracias, Juliana. Finalmente, con toda esta información, podemos hacer la representación de la parábola de la función cuadrática menos 2x al cuadrado más 20x. Lo que debemos hacer es unir los puntos que hemos determinado, considerando que nuestra parábola se abre hacia abajo. Veamos cómo nos resulta. Muy interesante. Veo que nuestra gráfica coincide con la que representamos en la sesión anterior. Para terminar, vamos a interpretar los valores que aparecen en nuestra gráfica. Primero, al tener una gráfica que se abre hacia abajo, nos indica que hay un valor máximo, que corresponde al vértice. Además, la función alcanza su valor máximo en este punto. Y si el gráfico se abriera hacia arriba, ¿cuál sería la característica del vértice? En ese caso, sucede lo contrario. El vértice sería el valor mínimo. Con todo lo anunciado, podemos concluir que la localización del vértice de una parábola es el punto donde la función alcanza su valor máximo o mínimo valor. En nuestro caso, el vértice V5,50 representa el máximo valor, donde 5 corresponde el valor del eje X y representa el ancho del rectángulo. 50 es un valor del eje Y, representa el área del rectángulo en función del ancho. Y como vemos en la gráfica, es el mayor valor. Por lo tanto, es el área máxima de la superficie del rectángulo medida en metros cuadrados. Ya tengo mayor claridad. Entonces, a la pregunta del problema que teníamos con María José, ¿cuáles serán las dimensiones de la superficie destinada para hacer ejercicios si debe tener la máxima área? Podemos apoyarnos de la gráfica para responder la pregunta. Claro, tendríamos 5 metros de ancho por 10 metros de largo y con un área máxima es 50 metros cuadrados. Gracias, Juliana. Vemos que esta es la forma de resolver nuestro problema. Vamos a seguir analizando la información que hay en nuestra gráfica. ¿Y cómo podemos interpretar los valores del punto F2,32? Bueno, como 2 corresponde al eje X, entonces ese valor es el ancho del rectángulo y 32 es el área. Quiere decir que cuando el rectángulo tiene 2 metros de ancho, su área es de 32 metros cuadrados. Siguiendo esa lógica, el punto G 8,32 se interpretaría de igual forma. Si el rectángulo tiene 8 metros de lado, su área tendrá 32 metros cuadrados. Entonces vemos que en los puntos F y G se representa la misma medida del área, a pesar de que la medida del ancho es diferente. Así es, Yamile. Eso sucede con todos los puntos que son simétricos al eje de simetría. Como ven, es importante el estudio de las funciones cuadráticas. En nuestro caso, nos ayudó a determinar el área máxima de una superficie, la cual destinaremos para hacer actividades físicas y así mejorar nuestra salud física. Muchas gracias, profesor. Un gusto. Hasta la próxima. No dudes en llamar cuando tengas algún problema matemático. Muchas gracias. Adiós. ¡Wow! Hoy ha sido un día lleno de números
y gráficas. Comenzamos con una duda: ¿cómo identificar un área adecuada para hacer ejercicios? Para esto usamos las matemáticas. Recordamos la forma general de funciones cuadráticas y cuáles son sus elementos. Determinamos las coordenadas del vértice, identificamos las parábolas y ubicamos las coordenadas de corte de la parábola con el sistema cartesiano. Gracias a las matemáticas, pudimos determinar el área máxima de una superficie para realizar actividades físicas según la medida de sus lados. Para esto y mucho más, podemos seguir desarrollando nuestra habilidad con números y gráficas. Conociendo estas herramientas, podemos emplearlas en el mundo real. Espero que les sirva en casa. ¡Hasta la próxima! No se olviden de hacer ejercicios. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.